Bueno, buenas tardes, don Daniel. Don Gonzalo, Tenemos un vídeo hoy espectacular porque seguimos investigando sobre el árbol de la vida, que es una herramienta y una forma que las élites judías han transmitido mm, a lo largo de la historia de la humanidad. Y tenemos el honor y el gusto de poder ir enseñando este árbol de la vida porque somos, digamos, herederos de la tradición toledana de la Cábala, que se inició en Toledo en el siglo XII y XIII y que ha llegado a nosotros, don Daniel. sí, y además tenemos el enorme privilegio de que nos transmita esta sabiduría a Gonzalo, don Gonzalo, que es que además, don Gonzalo, no conozco a ninguna otra persona que sepa aplicar también el árbol de la vida, no solamente para el desarrollo espiritual, sino también para el desarrollo práctico de la vida, con lo cual yo creo que esto es una oportunidad Sí, única. Y además Gonzalo está explicando séfira por séfira el árbol y hay un vídeo espectacular que habla de todo el árbol con ejercicios prácticos, con lo cual sí. es una enseñanza increíble, o sea que es Así un que, privilegio que nos lo transmitas, sí, Gonzalo. don Daniel. Así que, bueno, suscribiros al canal porque cada cierto tiempo vamos a sacar alguno y si no, igual os lo perdéis. Y es una enseñanza espectacular. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo influyen los pensamientos en la imagen de una persona y en el cuerpo físico, esto puesto en el árbol Mm. de la vida. Entonces tenemos a la séfira, se llama Hot, que es esta de aquí, y esta séfira Hot está conectada con Yesod, con Malkut, con Netza y con Tiferet y con Geburah. Fijaros la importancia que tiene esta séfira, aunque está en un lado del árbol, y básicamente se relaciona con los pensamientos, con la comunicación. Ahora Daniel me comentaba algo muy interesante, Mm. que Sí, sí, sí. No, antes de seguir, si no, Gonzalo ya ha hecho un vídeo sobre Malkut, un vídeo sobre Yesod, sí, es decir, que para si los que no hayan visto esos vídeos, pues recomendamos que los vean porque yo creo que sí, les va ilustrando. La idea es ir subiendo por el árbol. sí, Y sí, Hod pues representa al final lo que es lo racional, ¿no? Cuando eh, la preponderancia de lo racional en nuestra vida y la preponderancia de lo racional en el mundo que vivimos. sí, Y de alguna manera eso ha sido una tendencia en el mundo, pues desde el siglo XVII o siglo XVIII, sobre todo, a partir de la Ilustración, pues la racionalidad ha ocupado todas las facetas de la vida. Entonces, lo que no es racional o no existe o no tiene interés. Y sí, eso tiene una consecuencia que es importante, y es que el mundo, de alguna forma, base en esa tendencia de Hoth, de lo racional, se ha vuelto mecánico. Entonces se ujú, ha desarrollado extraordinariamente pues todos los temas tecnológicos, de automatización, de robotización e incluso la propia inteligencia artificial. sí, Pero eso tiene un peligro, sí, y eso el peligro que tiene es que el ser humano pierda su condición de humanidad y se convierta en un robot, que al final nos vamos convirtiendo casi en pequeños seres, que somos pequeños robots, pues por esa tendencia. Con lo cual la sí, humanidad en este momento necesita contrapesar esa tendencia de mecanización con Echa, que va más a la parte del sentimiento, ¿no? sí, Como tú me corriges, ¿no? La parte más humana, la parte, bueno, con más Netzah lúdica y con y con Tifaret, Tiferet, sí. ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Hot está el mundo académico, el mundo científico, y entonces intentan desde Hot, digamos, tener una fórmula para todo. Entonces, una fórmula científica, pero lo que no pueden demostrar no existe. Claro. Entonces, por ejemplo, cómo demuestras la existencia del amor, de la verdad, de la belleza, de la bondad, que Mm. está en Tiferet, cómo demuestras estados de conciencia elevados, donde de repente tienes una experiencia que te cambia la vida, Mm. y las emociones, ¿no? Sí. Entonces, Si os fijáis, hay una tendencia a cuantificar todo, ¿no? Todo se cuantifica. Pero es que paradójicamente lo más importante de la vida no se puede cuantificar, que es el sí, amor. exacto. Tú no puedes cuantificar cuánto amas a una persona.
o a un hijo. Ujú. No puedes decir un 7,5. En el momento en que dices 7,5, Claro, dejas de amarlo. claro. Entonces, Hot, digamos que tiene la ventaja de que, bueno, es bastante rápido, es la comunicación, también representa la comunicación, representa, en el árbol se pueden representar los planetas, por ejemplo, Mercurio, la energía de Mercurio, que es entonces toda la energía de Internet, la energía de la inteligencia artificial, todo eso está ligado a Hot. ¿Qué ocurre? Que Hot solo puede ser autodestructivo. Peligroso, claro. Sí. Muy peligroso. Entonces, y luego tenemos también la parte de los pensamientos. Y como veis está Hot ligada a Malkut. Malkut puede representar el cuerpo. Y ahí podemos ver cómo la calidad de tus pensamientos se relacionan con la salud de tu cuerpo, porque hay una relación directa. Entonces, un ejercicio que comento en los seminarios es, dime 10 cosas buenas sobre ti. ¿Y sabes lo que ocurre, don Daniel? Bueno, tú has estado en todos, que mucha gente, no mucha, pero algunas personas no son capaces ni siquiera de decir 3 o 4 pensamientos buenos sobre ellos. Entonces, si queréis parar el vídeo y hacer una lista ahora mismo de 10 cosas buenas o 10 pensamientos buenos sobre ti. Y veréis si tienes dificultades o no. Y para que veáis cómo está, digamos, estructurada la sociedad, si haces la pregunta, dime 10 cosas malas sobre ti, la gente lo va a hacer muchísimo más rápido. Porque estamos acostumbrados, este es el lado izquierdo del árbol, que es el lado del juicio, el lado de la crítica. Estamos acostumbrados normalmente a criticarnos mucho más que a pensar bien de nosotros. No solamente a pensar bien de nosotros, sino de los demás, porque, por ejemplo, a la gente en general le gustan más las noticias negativas que las noticias positivas. Sí. Y de alguna manera yo eso lo interpreto porque al ver noticias negativas de otros, hay una descarga sobre, es decir, yo no soy el único que tengo cosas negativas, hay otros más, con lo cual es una cierta descarga emocional. Sí, que es igualar por abajo. Y de hecho, si la gente no consumiera los noticieros negativos, si la gente no proyectara eso, no existiría, porque aquí también está la publicidad, entonces, que está ligada con la imagen en Yesod. Entonces, normalmente las personas o el colectivo proyecta lo que quiere oír en las noticias. Y se han hecho experimentos con noticieros solamente de noticias buenas. Vamos, y no, un fracaso. No han triunfado. Vamos, un fracaso. Sí. Y luego interesante también, como veis, está ligada con Yesod, con la imagen. Entonces, la calidad de tus pensamientos también está relacionado con la imagen que tienes de ti. Entonces, si tú piensas que no vales, que eres un vago, que eres un inútil, bueno, no quiero decir adjetivos descalificativos, ¿no? Pero básicamente eso genera la imagen y genera los resultados que tenemos en la vida. Por eso es súper importante lo que se le dice los padres a los hijos en el proceso de la infancia, porque el niño equipara la verdad al amor, y como el amor viene de los padres, va a decir, y si mi padre me dice que soy algo negativo, el niño va a decir, ¿por qué me va a engañar mi padre? Lo va a tomar a pies juntillas. Claro. Entonces se lo va a creer y luego se lo va a repetir aquí desde Hot. Sí. Y que es que además, sin darnos cuenta, hay pensamientos repetitivos que están ahí constantemente. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Y que hacen un daño tremendo, ¿no? El tema, por ejemplo, de los pensamientos obsesivos, el tema de las preocupaciones, ¿no? Sí. Que estás constantemente, que esto, o sea, ahí hay una mezcla explosiva que es la energía del pensamiento y la energía emocional. Muchas veces... Es la emoción negativa que se traduce en un pensamiento negativo. Claro, pero no es una emoción negativa, posiblemente porque son dos tipos de energía. La energía del pensamiento es una energía más cuadriculada, más analizable. La energía de la emoción es una energía mucho más difícil, es una energía, entonces una emoción no se traduce en un pensamiento, se traduce en miles de pensamientos que muchas veces tienes y no sabes por qué. Sí. Y es porque está la emoción enterrada, generando esos pensamientos de nadie me quiere, me van a rechazar, soy un desgraciado, soy no sé qué. Y eso condiciona, condiciona tu vida.
y tus relaciones y todo. Y luego fijaros que la mayor parte de las personas se quedan aquí en la parte de abajo del árbol, como ya hemos comentado en otro capítulo. Y es precisamente por esto, porque esa energía negativa, ese diálogo interno negativo, no te permite subir. Ya. Porque en Tiferet, o digamos en contacto con la energía amorosa universal que quiere lo mejor para ti, no puede haber un estado de conciencia donde uno se critica a sí mismo. Entonces, en el momento en el que te criticas o criticas a otro, lo que ocurre es que bajas tu nivel de conciencia y por lo tanto no puedes tener contacto con Tiferet y no puedes tener contacto pues con la tríada del espíritu, con Jokma, que es donde viene la creatividad, la genialidad, etcétera. Sí, con lo cual esto nos habla muchísimo, es un esquema perfecto pues para entender Sí, pues, muchas cosas, porque Hod, si os dais cuenta, para Hod solamente existe de aquí para abajo, pero se le ha olvidado este sí, pequeño detalle, es decir, el ser humano es todo esto, pero nosotros vivimos pensando solamente en sí, eso. O sea que, porque sí, es así porque el ego está relacionada con Hod. Entonces, si viene desde el ego, o sea, se van retroalimentando el ego con los pensamientos negativos. Entonces, desde arriba del árbol puedes modificar Hod, pero desde abajo, digamos como que lo retroalimentas. claro, y esa retroalimentación tú lo puedes usar para manipular, vamos, de una Sí, manera increíble, es decir, metes imágenes, metes pensamientos claro, y ya tienes a la gente como, sí, vamos, puedes controlar perfectamente lo que la gente sí, piensa y lo que la gente siente. Lo digo porque yo creo que es importante, como seres humanos, ser conscientes de eso. sí, ¿Qué pensamos? ¿Sobre qué pensamos? Y ser consciente de que somos nosotros los que pensamos, ¿no? No somos seres pensados. sí. Entonces, si por ejemplo lo que comentas, imaginemos que esto es un país y aquí en Tiferet está, digamos, el gobernante que quiere hacer daño a los ciudadanos que viven en el país. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mete una emoción del miedo. Esa emoción del miedo genera un montón de pensamientos negativos, como te va a venir el extranjero y te va a matar, toque de queda, palabras muy rimbombantes para que la persona tenga miedo. Luego, cuando ya han metido el miedo, la población calibra en un nivel de conciencia más bajo. Cuando calibras en un nivel de conciencia más bajo es cuando metes aquí el lenguaje invalidante y para que la persona cada vez sea menos. Y eso luego tiene una consecuencia en Malkut, Oye, y en la enfermedad. una pregunta, de alguna forma, que a mí es un tema que me preocupa. ¿La burocracia está en Hod? Es un esquema. Es que, a ver, la burocracia depende por donde lo mires. O sea, todo el sistema burocrático de tienes que rellenar este formulario ahora lo tiene que pasar aquí y está aquí, eso es Hod, básicamente. Es que, si te das cuenta, creo que uno de los problemas de nuestra sociedad actual es que cada año hay más burocracia y es algo que es imposible de parar. Sí, Y eso supone que, o sea, hay cada vez más sí. trámites, En más... Hod, por ejemplo, se desarrollan los procedimientos. Claro. En las empresas también ocurre un montón, Sí, que no solamente es la burocracia a nivel del Estado, no, no, a en todos las los niveles. en las propias empresas, en las propias... Cuando quieres hacer algo, desde la acción, desde Netza, quieres hacer algo y de repente te aparece Hot y te dice, no, mira, es que tienes que rellenar tal papel, tienes que hacer esta burocracia, tienes que rellenar este formulario, tienes que pagar este impuesto, que es dinero de GESET, que luego... Sí, Y además, de alguna forma, la tecnología, que la tecnología es Hod, favorece la burocracia. Es decir, a mí me da la sensación de que cada vez hay más burocracia, más sí, trámites, más leyes, es decir, la producción constante de leyes y de normativas es imparable. sí, Es un problema porque yo creo que llegará un momento en que el sistema va a colapsar. sí, sí, sí. Aquí, por ejemplo, sí, también están todas las... Digamos que en Binah estarían los principios, luego las leyes estarían aquí en Hot, las leyes del día a día. Entonces, sí, o sea, cuanto más dinámico es Hot, o sea, Hot es justo lo contrario de la burocracia, utilizado bien. Es la rapidez de pensamiento, pero si luego tienes una acción. Pero si ese pensamiento se enreda en sí mismo, o sea, el problema de Hot es la obsesión, que es empezar a tener un pensamiento que te enredas en ti mismo
le empiezas a dar vueltas y eso ocupa todo tu sistema. Y eso sería la burocracia. Que ahora tienes que llevar ese papel, cuando lo llevas tienes que llevar otro, al final acabas en el mismo sitio que empezaste, como un laberinto. Por ejemplo, el laberinto es hot. Cuando hagamos el vídeo del laberinto... Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Vamos a hacer un vídeo sobre el mito de Ariadna y el laberinto del Minotauro. El laberinto representa el pensamiento o la mente, Sí. Es decir, que te puedes perder, estarás encerrado ahí toda tu vida. Sí. La mayoría de personas estamos encerrados Sí. en nuestro pensamiento. Sí. O sea, lo bueno del árbol de la vida es que podemos poner un mito, ya sabemos dónde está en Claro, Hod. Y luego, ¿qué ocurre desde el mito ese? ¿Quién viene a salvar a Ariadna? ¿O qué le ocurre a Ariadna? Sí. Viene Teseo, que también está en Hod. Sí. O en Netza sería como el Don Juan. Sí, sí, sí. Sí. Oye, pues... Si no me equivoco, si no estoy hablando de otro mito. No, yo creo que en este caso, bueno, os recomendamos el vídeo, que además vamos a ir a un laberinto a grabarlo. Yo creo que en el caso de Ariadna, Teseo es el Don Juan. Sí, que está en Netza. Sí, y la abandona. Y luego quien la salva es Tífares, que es Dionisos. Exacto. Pero bueno, no queremos desvelar, pero me parece extraordinaria la similitud entre dos tradiciones tan distintas como la tradición cabalística y la tradición griega, ¿no? O sea, lo bueno del árbol, o por lo menos como yo lo entiendo, es que podemos poner situaciones del día a día. Lo que dices tú de la burocracia, vale, pues tan hot. ¿Cómo salimos de la burocracia? Desde Tiferet. O, por ejemplo, en Geburah, con una discriminación grande, es decir, elimina el 70% de esa burocracia, pues viene la espada y corta eso. Igual que si tú tienes muchos pensamientos obsesivos, vienes desde Geburah, elimina esos pensamientos obsesivos o te vas a Netza, a la acción, porque si vas a la acción no piensas. Antes hablábamos, por ejemplo, lo importante que es el deporte para la vida espiritual. Sí, exacto. Porque al final el deporte estaría en Netza, ¿no? Sí, te equilibra, sí. Te equilibra y te de alguna manera depura ese círculo de Hod que como te encierras ahí no sales, ¿no? También, por ejemplo, puede venir la censura desde Geburah. Entonces tú tienes una serie de pensamientos, una serie de cosas que quieres hacer, pero como viene la censura, tienes un pensamiento para hacer una cosa y otro pensamiento para hacer la contraria. Y ahí es donde se genera el bucle. Entonces, poniéndolo en el árbol, ya sabemos dónde se genera el bucle. Por eso, hablar de los traumas todo el tiempo, yo no estoy de acuerdo con muchas escuelas de psicología que te hacen hablar del trauma, porque al hablar del trauma lo estás recordando en Hod y estás alimentando el bucle. Entonces, es mucho mejor, sobre todo para los hombres que tendemos a ser más obsesivos, es la acción en Netza. Esa te saca del bucle. Porque el bucle se produce bien por un miedo, bien por un sentimiento de culpa. Entonces, cuando vas a la acción y rompes con ese bucle, esa energía que está ahí acumulada de censura sale al mundo. Esa energía creativa. en Hot es energía mecánica. Entonces es fundamental. Y estas sesiones así, mira lo que acabamos de aprender, don Daniel, porque en realidad no nos la hemos preparado. No. O sea, tenemos un pequeño guión, pero los diálogos son así. Y es lo bueno de hacer este trabajo con varias personas, porque llegamos a conclusiones, así lo hacían los cabalistas. Y por eso me encanta hacer estos vídeos, porque aprendemos un montón. Sí, aprendemos y nos retroalimentamos. Mira, pues fíjate, hablando de Hod Netza y la actividad física, hay muchos ashrams que combinan la meditación con el trabajo físico, ¿no? Sí. Y se entiende por ahí, o sea, que al final... No, porque aquí está la tríada del sentimiento, aquí está la de la acción y aquí la del pensamiento. Entonces, si te vas mucho a un lado o a otro, se produce un desequilibrio. La vasija se desequilibra y no puede bajar la gracia. Pues como ustedes verán, el conocimiento del árbol de la vida es el conocimiento, la llave, como su nombre indica, de la vida, ¿no? Sí. O sea que estas enseñanzas de don Gonzalo, para mí, valen oro. Es una pena. O sea, nos encantaría que llegara a todo el mundo estos vídeos, ¿no? Y que sobre todo que puedan aprovechar este conocimiento, que es un conocimiento tremendamente sencillo, tremendamente práctico, y que nos hace tomar conciencia, ¿no?, de lo que somos y del mundo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Y mira, don Daniel, yo estuve como en Toledo, me fui allí
estuve 5 o 6 años sin apenas transmitir el conocimiento. Abrí mi casa, venían 2 o 3 personas. Y digo, bueno, entonces nos retomamos el contacto. Y fíjate ahora, pues a partir de ahí surgió la idea de hacer el canal. Y a lo mejor llega un montón de gente y pueden utilizarlo para su vida. Claro, y puede transformar. De todas maneras, con que se transforme una vida, creo que Ya se han transformado es bastantes importante. personas. Sí. Algunas personas, por ejemplo, el otro día me consultó una chica y justo me decía, es que a mí lo que me falta es Netza. Así. Dice, tengo todo el árbol bien, pero es que en Netza, y le dije, pues vete a una clase de baile, ponte a bailar. Yo estoy yendo a clases de baile por recomendación de Gonzalo. No, pero esto como es dinámico, pues mira, entonces digamos que una vez que hablamos, como que tenías el árbol en el lado izquierdo y entonces de repente la recomendación es que te fueras a Netza para que te pusieras a bailar. pues yo voy a contar una anécdota antes de que finalicemos el vídeo y antes de conocer a Gonzalo, porque el árbol de la vida también es un reflejo del cuerpo, si se mira de frente. Y yo tuve un día caminando por la calle, estaba pensando, me di con una farola en la ceja izquierda, que por cierto tuvo que venir una ambulancia, etcétera. Sí. Bueno. Estabas pensando, estabas aquí en Hot. Estaba Hot, pero el golpe me lo di aquí. En Lina, sí. Al mes, una araña la araña más venenosa de España me picó en el costado izquierdo. Y al otro mes el pie izquierdo me lo rompí, con lo cual claramente el cuerpo me está diciendo hay un desequilibrio importante en el pilar izquierdo. Sí, en el lado que te había sido demasiado hacia el lado izquierdo. Sí, con lo cual a partir de ahí ahora me estoy volviendo deportista y danzarín. Genial, genial. Y youtuber. Y youtuber. Y de momento no he tenido más accidentes. No, no, al contrario. Sí que mucha gente dice que, pues no sé, gente de tu familia que te conoce que estás muy bien. Sí, estoy bien, gracias a Dios. Así que... Pues nada. Y con más fuerza, con más energía, así que... Sí, pues oye, suscribiros, no dejar de ver. Y luego eso, videos. por ejemplo, un montón de actividades que haces, que enseñas, que bueno, ya iremos comentando poco a poco. Sí, poco a poco. Sí, así que genial. Pues nada, oye, mirar estos vídeos que a mí me parece que son muy interesantes y sobre todo aprovechar la sabiduría de don Gonzalo y mirar los anteriores también, a los que les interese la cábala, ¿no? Sí. Aunque al final todo está relacionado, como lo decíamos. En realidad es un diálogo, que no soy yo, es el árbol y el diálogo de lo que aprendemos. Así que bueno, muchísimas gracias y un placer, como siempre, don Daniel. Gracias.